Buenas, mi nombre es Emily El Couri, expediente CJP 1630095 virtual de la clase de Derecho Tributario, sección 1 del 2019, tercer trimestre, de la Universidad de Yacamú. A continuación les presentaré mi presentación del corte número 2, obligación tributaria. La obligación tributaria es aquella facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. La creación obliga al pago por las personas sometidas a su competencia. Esto implica, por lo tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales el Estado puede obligar a las personas para que le entreguen una porción de su renta o patrimonio para atender las necesidades públicas. Dentro de esta obligación tributaria encontramos 5 elementos principales. Encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo, el contribuyente, el hecho imponible y el hecho generador. Cuando hablamos del sujeto pasivo, estamos hablando de aquel sujeto a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos en su beneficio o en beneficio de otros entes. A nivel nacional, el sujeto activo es el Estado representado por el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, es decir, el SENIA. El sujeto pasivo se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial, es decir, que uno deba pagar el impuesto, y deben cumplir las obligaciones formales y accesorias. Los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en forma personal o por intermediario de sus representantes legales, es decir, que aquellos sujetos pasivos son sujetos como yo y como ustedes. Y aquellos representantes legales podrían ser un contador que nosotros contratemos o aquel abogado que esté bajo nuestro servicio y que tenga esta rama, que abarque esta rama del derecho. Por otro lado, encontramos el hecho imponible y el hecho generador. Cuando hablamos del hecho imponible, estamos hablando de aquel hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable es imputable determinado por el sujeto, es decir, en otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generador previsto en las normas. Por otro lado, en el mismo sentido, cuando hablamos del hecho generador, se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta, que al venderse, importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo, que al registrarse un acto, cuando se registra el acto notarial, se va a dar un cambio de activo, es decir, que estamos en presencia de un acto tributario y por ende tenemos lo que es la obligación tributaria. Dentro del tema encontramos las características principales de la obligación tributaria. Tenemos que son materiales y formales, incluyen o son de capacidad del Estado, es de carácter público y es en la Constitución, nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, donde está establecido cómo y quiénes pueden crear los tributos. Ahora bien, sabemos perfectamente cómo se crean los tributos. Ahora, ¿cómo y cuáles son los medios de extinción? Ya que existe una normativa tributaria que regula 4 formas diferentes de extinción de una deuda u obligación tributaria, los cuales son el pago, la prescripción, la compensación y la condonación. Cuando hablamos de estos tipos de medios de extinción, ¿verdad?, tenemos principalmente el pago, ya que cuando hablamos del pago estamos hablando de el medio de extinción por excelencia que tiene las obligaciones tributarias, ya que cuando uno realiza el pago se constituye el medio natural de su extinción de la deuda tributaria, es decir, tú pagas lo que debiste. Por otro lado tenemos la prescripción, que es aquella extinción del crédito tributario motivado por la inactividad de su titular durante un plazo legal determinado, es decir, que se nos vence, se termina el plazo establecido para el pago de esta obligación tributaria. Tenemos la compensación, que surge cuando dos personas son una de la otra recíprocamente, valga la redundancia, y por derecho propio, acreedora y deudor. Esta situación provoca la comparación simultánea de las dos obligaciones para extinguirla en la cuantía que coincida entre los dos, ya que estamos hablando de que ambos son acreedoras y deudoras, es decir, que podríamos decir, si tú me debes algo y yo te debo algo, bueno, vamos a mediar la situación y ver cuál es la cuantía que nos vaya a favorecer a la una y la otra. Por último tenemos la condonación, que es aquella deuda tributaria que en realidad se podría decir que es un acto de liberación en virtud del cual el acreedor renuncia total o parcialmente a la prestación, es decir, yo renuncio de aquella prestación tributaria que me brindaron, lo cual implica por ende que la deuda se extingue en su totalidad o en la parte que corresponde, es decir, si yo deseo renunciar parcialmente de esta prestación tributaria que me es acreedada o en su totalidad. En conclusión,
La obligación tributaria son aquellas que surgen como consecuencia que tiene el Estado de generar tributo para el sostenimiento de los gastos del mismo y el mantenimiento del país. El incumplimiento de estas obligaciones tributarias conllevarán a una correspondiente sanción tributaria, es decir, todos deberíamos cumplir con el pago de las obligaciones tributarias anualmente y según lo establecido por la ley. Muchísimas gracias por su atención.